Hola, en este video veremos los frequency adverbs, es decir, los adverbios de frecuencia. Pero antes de conocerlos, primero debemos saber qué es un adverbio de frecuencia. Un adverbio de frecuencia es aquel que describe cada cuánto sucede una acción, como por ejemplo en español sería siempre, algunas veces, de vez en cuando, usualmente, etc. Pero tal vez se pregunten, ¿cuáles son estos en inglés? Pues en este video verán la traducción de estos adverbios y asimismo cómo utilizarlos en el inglés, en el presente simple y en el presente simple con verbo to be. Primero conoceremos los 5 adverbios más comunes en el inglés. Comenzamos con always, que significa siempre. Utilizamos el always cuando queramos decir que una acción sucede el 100% de las veces, como por ejemplo, I always play the guitar in the afternoon. Yo siempre toco la guitarra en la tarde. Pasemos al siguiente adverbio. Usually significa usualmente. Utilizamos usually cuando queramos decir que la acción ocurre el 80% de las veces, como por ejemplo, I usually go to the gym. Yo usualmente voy al gimnasio. Pasemos al siguiente adverbio. Sometimes. Esto significa algunas veces. Utilizamos sometimes cuando queramos decir que la acción ocurre el 50% de las veces. I sometimes jump in the house. Yo algunas veces salto en la casa. El siguiente adverbio es rarely. Su significado es raramente. Utilizamos este adverbio cuando queramos decir que la acción sucede el 20% de las veces. Un ejemplo sería I rarely watch TV. Yo raramente veo la televisión. Pasemos al último adverbio que veremos en este video. Never. Su significado es nunca. Utilizamos este adverbio cuando la acción sucede al 0% de las veces. Como por ejemplo, I never drive at night. Yo nunca conduzco en la noche. Claramente existen muchos más adverbios, pero estos 5 son los más utilizados en el inglés. Así que veremos algunos otros ejemplos para que les ayude a entender el tema. Bueno, acá tenemos los 5 ejemplos que les ayudan a entender cómo utilizar los adverbios de frecuencia. Vamos al primer ejemplo, con always. I always call my mom on Mondays. I always call my mom on Mondays. Yo siempre llamo a mi madre los lunes. Como pueden ver, el adverbio de frecuencia en el presente simple sin verbo to be siempre va antes del verbo. I always call my mom on Mondays. Yo siempre llamo a mi madre los lunes. Pasemos al siguiente ejemplo. She usually dances in her house. Ella usualmente baila en su casa. Una vez más, colocamos el adverbio de frecuencia antes del verbo. Como pueden ver, siempre que no haya verbo to be colocamos el adverbio de frecuencia antes del verbo. Y no olviden que she, al ser tercera persona, se le agrega ese al verbo. En este caso, dances. Vamos al tercer ejemplo. We sometimes go to the gym. Nosotros algunas veces vamos al gimnasio. Una vez más, colocamos el adverbio de frecuencia antes del verbo, porque estamos en presente simple sin verbo to be y siempre se tiene que respetar esta estructura. Vamos al cuarto ejemplo. Nicolás rarely plays the piano. Nicolás rara vez toca el piano. Como dije anteriormente, al ser presente simple sin verbo to be, el adverbio de frecuencia siempre se coloca antes del verbo, en este caso antes de play. Y recuerden que Nicolás, al ser tercera persona, se le agrega ese al verbo, en este caso quedaría plays. Vamos al último ejemplo. You never speak Japanese. Tú nunca hablas japonés. Les repito, siempre que sea presente simple sin verbo to be, el adverbio de frecuencia va a ir antes del verbo, en este caso speak. Ahora les enseñaré 5 diferentes ejemplos, pero esta vez con el verbo to be. Como dije anteriormente, acá tenemos los 5 diferentes ejemplos y los vamos a analizar. She is always happy. Ella siempre está feliz. She is always happy. Como pueden ver, colocamos el always después del verbo to be. En este caso sería después de is, pero antes del complemento. Esto es muy importante saberlo para que no coloquen el adverbio de frecuencia antes del is. Pasemos al segundo ejemplo. They are usually sad. Ellos usualmente están tristes. They are usually sad. Como les había dicho anteriormente, colocamos el adverbio de frecuencia después del verbo to be. En este caso sería después de are. They are usually sad. Ellos usualmente están tristes. Pasemos al tercer ejemplo. Carlos is sometimes in the park. Carlos algunas veces está en el parque. Carlos is sometimes in the park. Una vez más, respetamos la estructura, que es colocar el adverbio de frecuencia después del verbo to be. En este caso sería después de is. Vamos al cuarto ejemplo. I am rarely bored. Yo rara vez estoy aburrido. I am rarely bored. Como les había dicho anteriormente, colocamos el adverbio de frecuencia siempre después del verbo to be, en este caso después de am, para así respetar la estructura y colocar un frequency adverb de forma correcta en una oración de presente simple con verbo to be. Pasemos al último ejemplo. Luisa is never scared. Luisa nunca está asustada. Luisa is never scared. Colocamos el adverbio de frecuencia, en este caso never, después del verbo to be. En este caso is, porque recuerden que Luisa, al ser nombre propio, es tercera persona. Y después del adverbio colocamos el complemento, ¿ok? Espero este video les haya ayudado a entender este tema. Si tienen alguna duda lo pueden dejar en los comentarios. No olviden suscribirse y dejar su like si les gustó el video. Mi nombre es Eir Rojas y esto es Inglés en 5 minutos.